Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que se potencien jurídicamente, aumenten su poder para resolver los problemas jurídicos preventivos o correctivos a su cargo relacionados de alguna forma con inteligencia artificial mercantil, es decir, la inteligencia artificial, la IA relacionada con la empresa mercantil y por ende aumentan su rendimiento jurídico en el logro de soluciones jurídicas, por ende contundentes, frente a los casos jurídicos preventivos o correctivos ligados de alguna manera con IA mercantil, con productos empresariales mercantiles, comerciales de inteligencia artificial, es decir, con un producto de naturaleza jurídica mercantil, comercial de inteligencia artificial o con elementos sobre, es decir, vinculados con, relacionados con inteligencia artificial mercantil, cuando no exista como tal un producto en un caso, pero sí elementos de IA mercantil. Y por eso es determinante que estén entrenados profesionalmente a nivel jurídico en fundamentos jurídicos para que de esa forma conozcan la forma de los derechos y deberes y por ende logren aplicarlos, por ende óptimamente, y así simplifiquen su ejercicio jurídico profesional y propiamente logren justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes, por ende con seguridad jurídica y por ende de una manera válida, es decir, eficazmente a nivel jurídico en relación con la inteligencia artificial mercantil, en relación con la IA mercantil. Y por eso aumentan su relevancia y propiamente su valor jurídico. Y hoy explicaré la gobernanza eficaz de la IA mercantil, en qué consiste el fenómeno jurídico de la gobernanza, por ende eficaz, de la inteligencia artificial mercantil. Y gobernanza significa el conjunto de formas que permiten precisamente gobernar, es decir, lograr que la IA mercantil exista válidamente, que permiten gobernar, por ende, con armonía jurídica, para su existencia armónica jurídicamente, la IA mercantil. Entonces se trata de todas las formas de los sectores público y privado a nivel, por ende, nacional, extranjero e internacional, de eficacia jurídica, es decir, de formas de lograr que las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos y jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado, apliquen de alguna manera los derechos y deberes y así la IA mercantil exista válidamente o de lograr, por ende, con alta eficacia jurídica, óptimamente, por ende, contundentemente, que se asuma la responsabilidad jurídica por una culpa o que se aclare si una persona, precisamente con base en su presunción de inocencia, es inocente o culpable según lo que existe en cada caso, frente a los conflictos que se ocasionen, que existan, que surjan, frente a la IA mercantil comercial. Y por ende se trata de mecanismos preventivos, es decir, de formas de fomentar, por ende, buenas prácticas, es decir, formas de autorregulación válida, es decir, formas de aplicar los derechos y deberes en general frente a la IA mercantil y en particular frente a diferentes formas que existan, diversas formas que existan de IA mercantil, por ejemplo, en relación con la IA mercantil para las operaciones internas a nivel de gestión interna de la empresa mercantil o frente a terceros, y por ejemplo, frente a terceros en relación, por ejemplo, con la publicidad, una IA mercantil o propiamente la IA mercantil en general, enfocada, especificada para la publicidad, por ende comercial digital o frente a la competencia, frente a la competitividad, por ende en el mercado, o frente a la forma de asumir los procesos, por ende eficazmente, en relación con las autoridades, por ende de control, por ende válidas, es decir, de un control válido de los sectores público y privado frente a la empresa. Entonces existen muchas formas específicas concretas de IA mercantil y por ende se trata de buenas prácticas en general y a la medida de los diferentes sectores y dentro de ellos las diferentes actividades, de las diversas actividades que existan frente a la IA mercantil. Entonces, como nos damos cuenta, hay todo un universo jurídico en el tema y esto es lo preventivo y a la vez lo preventivo es que cada empresa mercantil comercial se autorregule y por ende cuente con buenas prácticas frente a cómo interactuar válidamente frente a la IA mercantil vinculada con esta, en general a la medida de cada caso, y de que por ende cada persona interna y externamente, es decir, como ser humano y como organización interna y externamente vinculada con la organización, es decir, con la empresa mercantil específicamente, aplique ello y así la
empresa mercantil exista válidamente y por ende la IA mercantil existente en relación con esta exista válidamente. Y por eso no se trata de que siempre la empresa mercantil cree su IA directamente. Puede crear una parte, una IA mercantil en una de las partes para una de las partes de la empresa, pero puede que las demás formas de la empresa se basen en otra IA mercantil o puede que tercerice, que tenga delegado ello y que solo sea usuaria, ¿cierto? O que sea usuario y mantenga algo, es decir, brinde alguna forma de administración y por ende de soporte técnico frente a la IA mercantil, pero no sea la productora de la IA mercantil. Entonces hay muchas mezclas que existen en relación con una empresa mercantil frente a la IA mercantil. Y por ende a la vez existen empresas mercantiles enfocadas en producir IA mercantil y según el caso en distribuirla y por ende en ofrecerla según el caso y por ende en asumir todo lo relacionado con la venta y la posventa de lo que se ofrezca. Venta no significa siempre compra-venta, ¿no? O sea, venta es cualquier hecho, ¿cierto? De adquisición, por ende válida, hecho de adquisición válido de algo. Entonces, por ejemplo, una licencia, se adquiere, claro, una licencia, ¿cierto? Hay una venta de una licencia, pero eso es lo que se adquiere. El uso, según el alcance que tenga la licencia frente a un producto de vía mercantil, no se adquiere como tal la propiedad de la IA mercantil, pero si existe una cesión de una inteligencia artificial mercantil, en ese caso, si es lo válido y se adquiere por ende válidamente, pues se trata entonces de una adquisición de lo que se ceda. Todo depende del caso. Entonces, hay empresas que se enfocan en producción y distribución, o solo en producción, o solo en distribución, y a la vez, en cuanto al consumo, hay empresas enfocadas en eso, o a la vez tienen internamente producción y tienen a la vez distribución, incluso para sus empresas parte de un grupo empresarial. Todo depende del caso. Pero lo clave es que la gobernanza significa la forma de articulación para que exista eficacia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes en cada caso preventivo o correctivo vinculado con IA mercantil, y por eso los equipos de abogados deben ser capaces de ello, es decir, de aclarar cómo se logra ello y de detectar si existe una forma propiamente de autorregulación válida o si lo que se conoce como gobernanza en un caso es algo antijurídico y por ende es una forma de inaplicación de los derechos y deberes porque, por ejemplo, se trata de la autorregulación antijurídica, de la conducta abusiva, donde, por ejemplo, se establezcan condiciones precisamente contrarias a los derechos y deberes y se considere que eso es lo vinculante y por eso el equipo de abogados y por ende cada uno de sus miembros es capaz de detectar ello por ende óptimamente con alto rendimiento de manera ágil y por ende lograr justicia, es decir, de aclarar lo justo, es decir, cómo ello no coincide con el derecho y por ende porque es una culpa y cuál es la forma específica, total, completa de la culpa que exista y cómo se debe asumir el efecto, la consecuencia de ello y lograr que se asuma ello por los mecanismos que existan y por ende la gobernanza que sí exista válidamente es determinante en esto porque entonces existen los mecanismos nacionales, extranjeros e internacionales, es decir, universalmente existen los mecanismos globales completos entre más se avance y más se potencie la forma de la eficacia jurídica a nivel preventivo y correctivo para precisamente lograr justicia, ¿cierto? En lo que precisamente se ajuste a los derechos y deberes, es decir, a lo ajustado a la forma en la cual los derechos y deberes proceden, aplican y por ende se deben aplicar en relación con ello. Y por eso la solución de un conflicto significa la compensación, ¿cierto? De lo que se pueda compensar y en general que se asuma la consecuencia de una culpa, pero eso no significa entonces la reparación por ende integral de la consecuencia negativa, es decir, en relación con el daño que exista por una culpa, por un incumplimiento, por una inaplicación de los derechos y deberes en un caso anterior vinculado con IA mercantil. ¿Cierto? Y por eso es que el ideal, es decir, lo preventivo es que se cumpla con el derecho y por ende el caso sea válido y por ende la IA mercantil existente dentro del caso sea válida gracias a que cada quien en el caso aplica los derechos y deberes, ¿cierto? Y por eso en ese caso el equipo de trabajos aclara todo ello, viabiliza jurídicamente el caso, es decir, aclara el deber ser jurídico, es decir, cómo aplican, la forma en la cual aplican los derechos y deberes y por ende se deben aplicar, por ende por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano en el caso, y así si se aplica a ello se logra el caso válido o si no se aplica, el abogado según el alcance que tenga y en general el equipo de abogados, según el alcance de su abogacía en cada caso, brinda la estructuración jurídica, el fundamento jurídico, para precisamente superar los conflictos internamente, es decir, dentro del caso, entre las partes de los conflictos que existan, y por ende viabiliza el caso y logra que termine válidamente, y por ende que la IA mercantil sea válidamente, o controla a nivel correctivo lo que no se pueda solucionar cuando existe una culpa en el caso que inicia preventivamente y por ende inicia un caso correctivo, y en ese caso, pues debe tener claro qué es lo que ha sucedido en el caso inicial y cuál, por ende, ha sido la forma, por ende, total de la culpa y cuál es la consecuencia de ello y lograr que mediante los mecanismos precisamente coercitivos de eficacia jurídica correctivos
se logre justicia precisamente correctivamente y entonces ahí el equipo es capaz de lograrlo gracias a la articulación de la gobernanza a nivel correctivo. Y por eso, para que el mensaje quede claro, el equipo de abogados, es decir, el abogado en general, el equipo de abogados en este tema, en este contexto, porque nos enfocamos en equipos de abogados, debe ser capaz, y propiamente es capaz cuando conoce los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes a nivel profesional, jurídico, como profesionales del derecho, es capaz de resolver los problemas jurídicos que existan alrededor de ello preventivo o correctivamente, porque aclara desde el deber ser jurídico preventivo cómo se debe lograr que el caso exista válidamente, es decir, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes en el caso para que el caso sea válido y como consecuencia la IA mercantil existente dentro de él exista válidamente, o cómo correctivamente se logra justicia según lo que exista, bien sea aclarar la inocencia y por ende confirmar que la persona es inocente, basado en la presunción de inocencia y confirmando precisamente ello con base en lo procedente jurídicamente, es decir, con base en cómo apliquen los derechos y deberes frente a ello y por ende fundamentando válidamente a nivel jurídico, fundamentando jurídicamente ello, porque ello es lo que ha existido y no otra cosa. O si existe culpa, pues igual fundamentando jurídicamente, haciendo la fundamentación jurídica respectiva de la culpa y de lo que se debe asumir y logrando que se asuma ello por parte del culpable, bien sea voluntariamente o coercitivamente, según el caso. Y por eso es importante la gobernanza eficaz o el fenómeno propiamente de la autorregulación válida, preventiva y correctivamente. Y por eso cada persona de los sectores público y privado debe existir válidamente en cada caso para lograr que precisamente bajo el deber ser jurídico se apliquen los derechos y deberes y por ende los casos sean válidos y por ende la IA mercantil o lo relacionado en general con IA mercantil exista válidamente. Y por excepción, porque la regla general es el cumplimiento del derecho cuando existan conflictos, igualmente contar con los mecanismos, gracias a ellos se cuenta con los mecanismos, por ende, de eficacia jurídica, eficaces jurídicamente para controlar lo que se pueda controlar jurídicamente y compensar lo que se pueda compensar frente a los conflictos y en general solucionar los conflictos, ¿cierto? Pero como nos damos cuenta aquí, igualmente se causan daños y no todo se puede solucionar, pero el conflicto sí se soluciona cuando se maneja válidamente. Por eso es determinante que los equipos de abogados estén formados con alto nivel jurídico en fundamentos del derecho, por ende, se trata de los fundamentos jurídicos avanzados frente al fenómeno jurídico de lo mercantil en relación específica con las particularidades, en relación con las particularidades jurídicas frente a las particularidades jurídicas, las especificidades jurídicas de la IA mercantil, es decir, en relación puntual con la naturaleza jurídica y por ende el efecto jurídico de las partes y el todo de la IA mercantil y por ende en general en abstracto sin vincularse a un caso concreto y en concreto a la medida de cada caso. Deben contar con ese conocimiento en abstracto para que tengan clara la forma de los derechos y deberes y de manera organizada sepan cómo proceden frente al fenómeno en general de la IA mercantil y a la vez para que puedan aplicar ello en concreto según cada caso preventivo o correctivo a su cargo. Y por eso en Legatly, en Ligadly, entrenamos equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA. El derecho solo es uno, pero se trata de poderlo concretar contundentemente a la medida de cada asunto jurídico preventivo correctivo ligado con IA mercantil. Es decir, se trata de lograr justicia con alto rendimiento jurídico profesionalmente como equipo de abogados, es decir, con profesionalismo jurídico, frente a los asuntos, es decir, las relaciones jurídicas a cargo del equipo que se vinculen de alguna manera con IA mercantil según el alcance, es decir, la naturaleza jurídica, la forma jurídica, el perfil jurídico que tenga el equipo y por ende que tengan cada uno de sus miembros, que tenga cada uno de sus miembros en cada caso jurídico. Y por eso los equipos de abogados que conocen ello pueden resolver cualquier caso jurídico a nivel universal, mundial, global, universalmente. Porque el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos y por ende los fundamentos jurídicos son algo universal. Y cuando los equipos de abogados los conocen con alto valor, es decir, a nivel jurídico profesional, con alto nivel jurídico, saben cómo se cumple con cada una de las normas a la medida del caso, según cómo procedan los derechos y deberes, según la forma que tenga cada norma en relación con la forma del caso, y por ende son capaces de detectar con alta agilidad jurídica, contundentemente, diligentemente, los problemas de los casos jurídicos, son capaces de detectar los problemas y de resolverlos, es decir, de lograr soluciones jurídicas, y por ende aumentan su valor jurídico, su relevancia, y propiamente se potencian, cuentan con la capacidad jurídica necesaria, idónea es decir, diligente, para manejar casos jurídicos vinculados de alguna forma con IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien y los invito a www.ligadly.ca
para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico de alto nivel y los contenidos de nuestro blog para que se perfeccionen jurídicamente frente a la forma de la justicia en relación con la IA mercantil. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.